Muy buenos días desde la Cámara de Comercio Alemana para España. Mi nombre es Enric Juliana, soy director adjunto de La Vanguardia y tengo el honor de poder moderar esta mañana, por invitación de la Cámara de Comercio, un coloquio sobre la energía y la competitividad, los retos para la empresa en España en estos momentos tan complejos y tan difíciles en los que la cuestión de la energía, como consecuencia de la guerra en Ucrania, se ha colocado en el centro de todas las preocupaciones y de los principales debates políticos y económicos. Nos acompañan, en primer lugar, el señor Walter von Plattenberg, director gerente de la Cámara de Comercio Alemana para España, el señor Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, y el señor Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios. Para comenzar, creo que sería interesante conocer una encuesta realizada por la Cámara de Comercio sobre precisamente los temas que hoy van a centrar esta discusión, cómo las empresas perciben en estos momentos la problemática de la energía. Señor Plettenberg. Sí, muchas gracias, señor Liliana. Agradecer la presencia de las personas que hoy participan en la mesa. Esta encuesta la hemos hecho conjuntamente con el Círculo de Empresarios y el Club de Exportadores e Inversores. Entonces reflejan unos datos que mezclan las impresiones de las empresas alemanas en España y los asociados de las dos entidades que están aquí. Quizás decir primero que esta encuesta se realiza a mediados de febrero, justo antes de la invasión. Es decir, los últimos avatares en temas de energía no están reflejados todavía, lo que no desacredita, sino hace más interesante esto todavía, porque refleja una situación anterior a la última crisis. Esto era el tema de energía, lo arrastramos de antes, lo veremos en un momento. Lo segundo es destacar es que las empresas que han participado allí, el 40% son industriales. Esto es mucho. En España el tejido industrial o el PIB no refleja tanto esto, pero aquí, digamos, hoy vamos a hablar, en cuanto a los resultados, muy centrado del tejido industrial. El 20% de ellos son comercio y el 20% que falta pues sería ya servicios. Bueno, vamos a resumir brevísimamente, porque la encuesta es un poco más larga, 4 ideas. La primera que me gustaría destacar es que las empresas, en su gran mayoría, dos tercios, ahí lo ven ustedes, consideran que el grado de impacto en el negocio y resultados de la evolución de los precios de energía, básicamente el 2021, post-COVID, digamos, en 2/3 partes dice mucho o bastante. No estamos hablando de electricidad solamente, sino de gas, petróleo, en fin, las fuentes primarias que también usan las empresas. Todavía hay un 27% que dice que no, que probablemente son, sobre todo en algunas empresas de servicios, que no les impacta directamente. Repito que el 40% de los encuestados es industria, pero el 60% no lo es. Así que podemos imaginarnos que una buena parte también de empresas de servicios ya dicen, no, nos está afectando bastante y el comercio también. Segunda cosa, los riesgos más importantes para la empresa en los próximos 2 meses. Nadie se prevía la invasión de Ucrania.
pues vemos que el precio de las materias primas era en este momento mayor factor de preocupación que los precios de energía. Pero los precios de energía ya estaban en la palestra. La mitad de las empresas dice el primer riesgo es el precio de energía. El 67 decía precios de materias primas, pero ya tiene un puesto muy alto. Lo que es curioso en España es el 46%. El coste laboral preocupa mucho ya a las empresas, casi la mitad les preocupa. ¿Por qué? Porque la espiral inflacionaria, que también tiene que ver mucho con la evolución de los precios de energía y los precios de materia prima, obviamente antes o después se reflejan también en las negociaciones salariales, por lo cual los costes laborales empiezan a preocupar. En otros países esta misma encuesta se ha hecho en algunas cámaras más, en otros países europeos preocupan menos. Pero aquí, por la trayectoria digamos, histórica de España, preocupa en particular. Tercero, ¿cuál es el impacto en la competitividad española de las empresas españolas en mercados internacionales? Ahí lo vemos. El 66% dice que los costes de energía es percibido como superior a otros mercados internacionales. Es curioso porque la misma respuesta dan las cámaras nuestras en Portugal e Italia, no así en Francia. Los franceses son bien conscientes que con su energía nuclear no les toca tanto el tema. Y del 66% que dice que percibe que el coste de energía les supone una desventaja competitiva en mercados internacionales, en el caso de Fermetido, es el último gráfico, nos dice que el grado de pérdida de competitividad es alta, mucho. Solamente 1 de 5 dice que es poco. Así que realmente la subida de energía preocupa mucho. Si realmente los otros competidores internacionales no sufren lo mismo que España, está por ver. Es verdad, si nos comparamos con Estados Unidos o China, probablemente los precios de energía no preocupan tanto, pero los otros países europeos, con la saludable excepción de Francia, preocupa muy mucho en Portugal, Alemania e Italia, por ejemplo, que son los 3 países que hemos podido estudiar. Pues esto como primera introducción y te vuelvo la palabra a Enric Juliana. Muchas gracias. No, realmente es muy interesante porque aunque la encuesta se haya realizado antes del inicio de la guerra, bien es verdad, y esto cuando se escriba la historia de estos tiempos tan complicados, creo que habrá que dedicar unas cuantas páginas a ello, es decir, que la guerra de alguna manera creo que empezó antes de que las armas entrasen en acción, porque el encarecimiento del gas y con su consiguiente repercusión en la formación de la tarifa eléctrica ya se había iniciado unos meses antes, y hay algunas evidencias de maniobras en el mercado para producir ya esta por parte de Rusia, esta escalada de precios que viene detectándose al menos desde verano del año pasado, ¿no? Pero bueno, es interesante porque ofrece una foto que permite realizar una pregunta que me gustaría dirigirles al señor Bonet y al señor Pérez Sala. Es decir, en estos momentos, en su percepción, ¿qué creen de los dos factores? ¿Cuál creen que es el que más preocupa? Teniendo en cuenta la situación actual y la expectativa que se pueda tener. El encarecimiento de la electricidad, en la medida que hay que computar que se están adoptando ya algunas medidas, que no se sabe todavía cuál será su repercusión práctica, o bien el encarecimiento de las materias primas. Si me permites, yo creo que los datos de esta encuesta, como decía Walter, recogidos en el mes de febrero, reflejan una foto que va a evolucionar en el tiempo. La principal preocupación en el mes de febrero era por este orden: materias primas, en segundo lugar energía y en tercer lugar coste laboral. Hoy creo que las dos primeras causas se han invertido. Hoy la causa más importante, la preocupación más importante, es el encarecimiento de la energía, la segunda las materias primas y la tercera el coste laboral. Pero dentro de 6 meses vamos a tener un cambio, y es que muy probablemente la primera causa de preocupación sea el coste laboral, el segundo la energía y la tercera las materias primas. Y por una razón yo creo que fácilmente comprensible. El encarecimiento de las materias primas está relacionado con el desajuste de oferta y demanda creado por la pandemia,
e iba a tener un plazo de subsanación de entre 1 y 2 años. El tiempo está pasando y ese equilibrio se va a ir restaurando. El precio de la energía, fundamentalmente originado por la guerra, va a depender de la duración del conflicto, que hoy día es absolutamente incierta. Pero como decía Walter, la energía va a acabar afectando a la inflación y consecuentemente a los costes salariales. Y en definitiva, la competitividad de las empresas está absolutamente influida por los costes que tiene que asumir para poder producir y vender sus productos. Con lo cual vamos a ir viendo una evolución de estos costes y como consecuencia una evolución también de la preocupación de los empresarios. Totalmente de acuerdo, Manuel, con lo que comentabas, ¿no? Un simple matiz, y es que el problema de la energía hoy no es solo el precio, es que sin energía no se puede producir. Y ese es el principal problema y ese es el principal riesgo. Obviamente los precios lo muestran también. Y va a ser más complicado a corto plazo encontrar fuentes alternativas de energía que encontrar fuentes alternativas de materias primas. Pues, por ejemplo, los cereales, ¿no? Hay países productores en cantidades muy grandes, como Argentina, por ejemplo, o Brasil, o Estados Unidos, en donde tienen algunos problemas para exportar a la Unión Europea por los requisitos fitosanitarios que se ponen en la Unión Europea. Es decir, pues porque no quieren que sea transgénicos y este tipo de cosas, que está muy bien, pero tiene también sus efectos. Y, sobre todo, se pueden encontrar soluciones a un plazo relativamente corto, mientras que la energía, sobre todo la generación de electricidad, no es tan obvio ni tan fácil que se pueda solucionar a corto plazo. Precisamente sobre la cuestión energética quería preguntarles sobre las medidas que ha adoptado el gobierno español, que se derivan de un marco que, para quienes seguimos la política española y un poco la política europea, tiene algunos elementos novedosos, como es el hecho de que en la última sesión del Consejo Europeo se estableciese un concepto que hasta la fecha no se había utilizado, que es el de la excepción ibérica. Algo que nos lo dicen hace 3 meses, no nos lo creemos. Es decir, la consideración de que por la morfología del mercado de la energía en la península ibérica, por la debilidad de las conexiones con el resto de Europa, por lo tanto una escasa participación de la producción eléctrica y de transmisión de gas de España al resto de Europa, se podía permitir un marco de regulación provisional distinto al resto de Europa. Quisiera preguntarles qué opinan de estas medidas, de este marco que he creado. Me gustaría, si me permitís, una pequeña referencia histórica. Bueno, el precio marginalista, que es un concepto que nadie barajaba hace unos meses, hoy ya está en boca de todos, que regula el mercado eléctrico, tiene su antecedente histórico, ¿no? Me explicó alguien el otro día que esto empieza a funcionar en Francia ya en los años en el que se empieza a generar energía nuclear. Las nuevas centrales nucleares francesas que ponían necesitaban una garantía de un precio alto, sí o sí, para financiarlas, porque si no los bancos no estaban dispuestos a hacerlo. Entonces el sistema marginalista que conocemos de bolsa y tal, pues daba seguridad al sistema incipiente nuclear francés para garantizar un precio el más alto para dar mucho tiempo a amortizar las enormes inversiones. Alemania ha hecho algo similar cuando apuesta en contra de la climatología alemana por energía fotovoltaica y eólica. También hay viento ahí, pero claramente el sol no es lo más típico para Alemania. Pues necesitamos unas garantías también de un precio razonablemente alto para que el sistema funcione. Entonces, Alemania ha apostado también esto. Entonces, el mercado único europeo que se crea a principios de este milenio, pues en el fondo responde a una experiencia histórica buena y que permite que el sistema eléctrico europeo empiece a generar un importante cuadro, digamos, de energías renovables y seguir, pues, amortizando adecuadamente el sistema francés. ¿Qué ha pasado? Que cuando esto se instala, el precio del gas, que era clásicamente el que regulaba, no necesariamente, pero era el precio más caro,
estaba muy bajo, estaba en una ínfima parte de lo que está hoy. Y entonces, aún así, funcionaba. Y claro, al haberse disparado tanto el precio del gas y con la guerra de Ucrania todavía más, pues parece ser que el sistema, tal como está ahora, está agotado. Yo celebro que España sea isla energética, pueda hacer sus deberes de otra forma. Lo que habrá que ver es cómo financiar el enorme déficit que se generará en las centrales de gas, porque ellas compran el gas a precio de mercado, ellos no lo compran ni a 30, ni a 40, ni a 60 euros. Entonces, pues algo habrá que hacer. Entonces, de alguna forma volverá a tener que cubrirse el déficit por otro lado. Bueno, así a bote pronto sería mi primera impresión. A mí me gustaría comentar que debemos analizar de forma separada dos mercados energéticos, el de hidrocarburos por un lado y el eléctrico, cuyos sistemas de formación de precio son absolutamente diferentes. En el caso del mercado eléctrico hay que entender también cómo se genera la electricidad y cómo se subasta en el pool mayorista. Y esto tiene que ver con la capacidad de nuestras centrales eléctricas para arrancar y parar. Las centrales nucleares tienen que estar funcionando de forma permanente. El viento sopla cuando hay viento y los paneles fotovoltaicos producen electricidad cuando hay sol. Eso significa que nuestro sistema, el sistema europeo, necesita recurrir permanentemente a fuentes puntuales de energía. Y esas fuentes puntuales para cubrir la demanda cuando no hay sol o cuando no hay viento es precisamente las centrales de ciclo combinado de gas. Y estas centrales se instituyen como el elemento regulador de los picos de demanda cuando el gas era muy barato. De hecho, esa era la gran ventaja del sistema. Utilizaremos una fuente contaminante como el gas, pero solamente cuando sea estrictamente necesario. Pero el modelo ha cambiado. Y Europa tiene que reconocer que el sistema de fijación de precios del mercado mayorista, tal y como estaba estructurado, no puede seguir funcionando de la misma manera, porque el recurso al gas es un recurso carísimo. Y como consecuencia no puede ligar el precio final del pool completo exclusivamente al precio del recurso más caro, que en este caso es el gas. Con lo cual entendemos que debe haber un replanteamiento en Europa del sistema de fijación de precios, porque no nos va a quedar más remedio que seguir recurriendo al gas durante unos años de forma absolutamente inevitable. Con lo cual yo invito a que se reconsidere en toda Europa el sistema de fijación de precios. Con relación a España hay una serie de medidas en marcha con las cuales nosotros, desde el Círculo de Empresarios, en ciertos aspectos no coincidimos. De hecho, además, la Unión Europea está de alguna manera sugiriendo un mecanismo parecido pero diferente al que ha sugerido España. España ha sugerido que se limite el precio del gas a 30 euros por megavatio y Europa dice, ese es un precio muy bajo, 80. Y tiene un cierto sentido. Lo que no podemos hacer es distorsionar el precio de la energía. Si nosotros eliminamos completamente el gas de la ecuación, la energía eléctrica se abarataría sustancialmente y el consumidor no percibiría que estamos en una guerra, es decir, que realmente producir energía tiene un precio, tiene un coste. Y como consecuencia deberíamos llegar a un equilibrio entre las necesidades del consumidor y las necesidades del mercado energético para reflejar, para traducir en el precio de la electricidad los costes reales de producción. En ese sentido, España debería haber hecho dos cosas. La que está haciendo, con un precio más alto, pero al mismo tiempo desvincular el mercado regulado energético, que es el mercado de los pequeños consumidores, del precio marginalista o del precio del mercado mayorista. Como ha hecho, por ejemplo, Portugal, Alemania o Francia. ¿Por qué los consumidores españoles más desfavorecidos tienen que pagar la energía al precio marginal? Tenía sentido cuando había que educar al consumidor, cuando había que educar las costumbres de consumo del consumidor. Pero estas circunstancias excepcionales parece que no es lo más indicado. El sistema portugués, en ese sentido, de precio de mercado regulado, es mucho más eficiente y protege mucho más al consumidor. Y de hecho se está traduciendo en menores índices de inflación en Portugal. Con lo cual lo que invitamos también es a revisar el sistema de fijación de precios en el mercado regulado, revisar
cómo se estructura el pool y cuáles son los precios de contribución al pool reflejando los costes reales, y como consecuencia entendemos que esta reforma que se ha iniciado es positiva, pero tiene todavía que desarrollarse mucho más. Simplemente añadir un tema, es decir, si se fija el precio del gas para consumo, para generar electricidad en una cantidad, sea 30, 50 o la que sea, pero en realidad el coste del gas es superior, ¿eso cómo se financia? ¿Quién lo va a pagar? Porque obviamente a las empresas eléctricas lo que van a decir es, bueno, ¿yo para qué voy a perder dinero? Si me pagan la electricidad a un precio, tengo que comprar el gas a un precio y me cuesta más caro. Eso no está aclarado todavía, es parte de las medidas que se tienen que adoptar. Por supuesto, lo tiene que aprobar Europa, es decir, lo que ha hecho el gobierno español es una propuesta, pero es Europa quien lo tiene que aprobar. Y esos detalles son importantes también para saber qué va a pasar, ¿no? Ya tenemos un déficit público en España muy importante, como para que encima añadir más déficit, ¿no? Pues porque no está claro cómo se va a pagar. Yo añadiría al comentario de Antonio que precisamente podemos cometer el mismo error que hemos cometido históricamente. Y todos recordamos la moratoria nuclear, que ha habido que pagarla durante 30 años y que afortunadamente ya está pagada. Las primas fotovoltaicas, cuando instalábamos energía fotovoltaica a unos costes absolutamente desproporcionados, y eso se traducía en un sobreprecio vía impuestos al consumidor durante muchos años, y si de nuevo generamos sobre el precio del gas otro desequilibrio importante, otro déficit, lo acabaremos pagando los próximos años. Y eso resta competitividad a la economía española, que tiene que tener una energía a un coste razonable y no excesivamente cargado por impuestos procedentes de errores anteriores. Con relación al precio del gas, como decía Antonio, 30 es algo que no refleja la realidad. Y yo voy a dar dos datos. Ayer, porque no lo he visto, pero ayer el precio del gas en el mercado rondaba los 100 euros por megavatio hora de gas. Si la Unión Europea propone 80 y el futuro de gas a un año está a 50, lo que está tratando de decirnos la Unión Europea, pongan ustedes un mecanismo de limitación, pero que no esté fuera de mercado. 30 euros por megavatio hora está absolutamente fuera de mercado y como consecuencia implicará que el mercado no absorba los costes reales y que como consecuencia estemos creando un déficit que se va a acumular y que va a haber que pagar en algún momento. Por eso decía que el precio de la energía debe reflejar la realidad dentro de los límites que se pueden establecer hoy de forma razonable y sensata para cumplir los objetivos. Que el precio de la energía refleje la realidad del coste de la energía y que tratemos a través de un mecanismo transitorio de disminuir la carga que ciudadanos y empresas están soportando en estas circunstancias tan excepcionales. Con lo cual, invitamos a reflexionar sobre el mecanismo que finalmente se aplique, porque entendemos que el que en este momento se está debatiendo no es el adecuado. Sí, yo antes de pasar a un segundo bloque de preguntas, siempre en relación al tema que nos ha convocado, quisiera preguntarle al señor Plettenberg sobre algo que me parece que en la sociedad española, no solo entre los empresarios españoles, sino en general en el conjunto de la sociedad, quizás ahora pueda existir un cierto problema de percepción por el efecto de la distancia y también de la saturación informativa que caracteriza la época, que a veces estamos en muchas cosas y estamos en pocas, digamos, ¿no? Porque cuesta absorber los datos que van llegando, las novedades, ¿no? Pero me da la impresión de que en estos momentos Alemania se enfrenta a una situación histórica en el sentido más exacto del término, en el sentido de que había establecido unos acuerdos de gran profundidad con Rusia desde el punto de vista energético. Los dos grandes gasoductos del Báltico con una capacidad que sumadas serían 4 veces el gas que se consume en un año en España. Para una idea del volumen, vendrían a ser, en términos históricos, una especie de tratado de paz entre Alemania y Rusia. Gasoductos que además, por el hecho de ser submarinos, pues no atraviesan terceros países, por lo tanto están libres de presiones políticas, de circunstancias sobrevenidas, ¿no?
esto se ha roto y Alemania tiene que hacer una reorientación muy rápida de sus fuentes de provisionamiento. Yo quisiera preguntarle simplemente cuál es en estos momentos, bajo su punto de vista, usted que conoce bien la situación alemana, pues el impacto que esto está teniendo en la economía y en la sociedad alemana. Pues el impacto ha sido o está siendo brutal. Además ha sido en muy corto plazo, en muy poco tiempo. Ya no digo del 24 de febrero para acá, sino en las últimas semanas, que Alemania se tenga que plantear desde ayer, concretamente, prescindir también del carbón que nos viene de Rusia, pues es un planteamiento brutal, porque el 30% de la electricidad se genera todavía en Alemania con carbón, con hulla y pinato. Entonces, Alemania ha sido bastante autosuficiente en ello, pero hemos ido cambiando a Rusia. El petróleo ruso es muy importante, casi el 40% del petróleo alemán es ruso, o ha sido ruso, y hemos conseguido bajar en un año la dependencia de un 55% de gas de Rusia a un 45%. Pero claro, cualquier paso ulterior del carbón, de prescindir del carbón, del gas o del petróleo, deja la economía más que maltrecha, en una situación de suspensión completa. Me consta que hay empresas señera que están planteando escenarios realmente desoladores. ¿Qué parte de la empresa va a seguir funcionando si el gas se raciona? Y estamos en una situación que ya no es cosa de precio, sino simplemente, lo decía Antonio Monet antes, la industria puede funcionar sin gas, sí o no. Pues no puede funcionar. Y nosotros no tenemos regasificadoras en Alemania. La enorme capacidad que tiene España de regasificación, por cierto, buena parte de ella sin aprovechar, pues nos sirve bien poco porque no hay tuberías, que hemos hablado de isla energética, de que una España con el resto de Europa. Alemania es una situación absolutamente precaria y entonces se entiende también que ante una alegre propuesta de Estados Unidos de prescindir del gas americano de hoy a para mañana, pues digan, oiga, es que ya no es la calefacción, es que no hay nada que vaya a funcionar, no podemos, ¿no? El gas de fracking pues puede sustituir algo lentamente, gran oportunidad para la industria del fracking que estaba en el año del COVID pues muy tocada. Y bueno, esto es lo que es la alegría para unos es un desastre para otros, ¿no? Bueno, entonces, reafirmarme en la situación para Alemania es especialmente precaria la situación, ¿no? Permítame una pregunta. ¿Existe el riesgo de recesión? Bueno, ya hemos tenido un crecimiento negativo, es una forma muy curiosa de decir que no hemos crecido, pues crecimiento negativo el último trimestre del año pasado. Este año igual que en España, hemos tenido que reducir las previsiones ya un poco más de un 2%, 2,1%, han ido revisando. Y si la guerra sigue su curso, ojalá que no sea así, ciertamente habrá recesión. Me atrevo a decirlo así, hoy por hoy se descarta que sea una guerra de largo digamos, recorrido y que el tema de energía nos dé un sopetón importante, pero si la energía sigue por los cauces que estamos viendo y existe un racionamiento del gas, es que ya no hablamos de recesión, de perder 1 punto, 2 puntos. Es lo que el mainstream decía, bueno, si cortamos el gas podemos tener una recesión del 2 a 3 puntos. Es mucho más que eso, es toda una estructura industrial que se paraliza y que tiene muchos problemas luego de volverse a poner en funcionamiento, que deja también daños importantísimos. En algunas industrias tienen que funcionar constantemente, 24 horas, y si les cortas completamente, dañas a la estructura industrial mecánica, digamos. Así que yo creo que la recesión ya está empezando a ser un escenario perfectamente, digamos, posible. Hoy por hoy los pronósticos dicen, no, creceremos con un 2,1%, pero se ha ido revisando en cada X semanas, revisión para abajo y no para arriba. Si la guerra termina antes de tiempo, Dios lo quiera, pues quizás podamos decir todo lo contrario. No, tenemos un crecimiento del 4, del 5 este año. Ojalá. Yo, si me permiten, voy a hacer una pequeña variación sobre tal como teníamos el temario, porque creo que este es que quería hacer esta pregunta porque creo que es una referencia importante saber lo que
lo que pueda pasar en Alemania y cuáles son las preocupaciones centrales de Alemania en estos momentos. Claro, en estas últimas semanas en España, los empresarios, pero no solo los empresarios, las personas interesadas en la actualidad, mínimamente interesadas, han aprendido algunas cosas que no sabían mal o de manera imperfecta. Pues, por ejemplo, hemos aprendido, o casi, cómo se forma el precio de la electricidad. Digo casi porque creo que es casi imposible llegar a entenderlo completamente, el mecanismo de formación de la tarifa eléctrica. Pero en cualquier caso nos hemos aproximado. Hemos descubierto también algo que no sabíamos, que la península es una isla. Es decir, que a efectos de la formación, de la generación de energía, pues prácticamente las interconexiones con el resto de Europa son débiles, y que en el caso del gas solo hay dos de modesto volumen ubicados respectivamente en Irún, en el País Vasco, y en Navarra. Hemos descubierto que había un gasoducto que estaba en proyecto y que hace 3 años fue paralizado y que hoy valdría, si estuviese en funcionamiento, su precio en oro, me refiero a las conducciones, ¿no? Y hemos descubierto que quizá en un contexto como el actual, que tendrá sus repercusiones de cara al futuro, aún en el supuesto de que la guerra no se prolongue mucho en el tiempo, pero que va a cambiar esquemas claramente, la península ibérica podría jugar, junto con otros países del sur de Europa, un papel, podríamos decir, de basculación, ¿no? de lo que se refiere a la provisión de energía, sobre todo de gas, pero también la formación de otros vectores energéticos, siempre en relación con el norte de África. Yo quisiera preguntarles sobre esto, efectivamente, si ustedes creen que esta paradoja de una España que podría jugar un papel, pero que está estrangulada por el Pirineo, digamos, puede desencallar algunas visiones en España, y el país puede jugar un papel importante en los próximos años. Si me permites, yo creo que tenemos que explicarle claramente a los ciudadanos que ha habido un cambio en la geoestrategia mundial que nos va a afectar durante los próximos años, y que, con independencia, como todos deseamos, que la guerra de Ucrania acabe cuanto antes, sus consecuencias se van a prolongar en el tiempo. Y además, conviene hablar de un mercado europeo, y que la nueva geoestrategia implica que Europa tiene que asumir políticas comunes en muchos sectores y actividades en los que hasta ahora no había diseñado una política común. Curiosamente, el primero de ellos es defensa. Europa tiene que asumir un programa de defensa conjunto. Y el segundo es energía. Todos los países de Europa, y a mí no me gusta hablar de España y de Alemania, todos los países de Europa tienen que estar conectados. No es aceptable que por intereses de un determinado país no tengamos una interconexión eléctrica o gasística. Lo necesitamos todos, porque una recesión en Alemania es una recesión de las exportaciones españolas. Estamos todos absolutamente conectados. Y en ese sentido conviene explicarlos a los ciudadanos que hay que hacer un enorme esfuerzo durante los 2 próximos años por establecer esas interconexiones que se han venido demorando en el tiempo. No existe ninguna justificación para retrasar una conexión gasista de España con Francia o de España con Italia. Es absolutamente imprescindible hacerlo cuanto antes. Y en ese sentido, los intereses de España son los de Alemania y los intereses de Alemania son los de España. Es decir, yo invitaría a los ciudadanos a pensar que Europa tiene que estar mucho más cohesionada, mucho más unidas en temas de defensa y en temas energéticos. Por supuesto, ya vendrán otros elementos de interconexión y de colaboración conjunta, pero es que nos jugamos nuestro futuro. Norte de África, aquí en la ecuación debe estar el norte de África. Bueno, Argelia es un gran productor, nuestro principal suministrador, también es un suministrador muy importante para Italia. Libia también produce. En el Club de Exportadores pensamos que en fin, todas las crisis tienen sus problemas, pero tienen también sus oportunidades. Es decir, dentro de la tragedia, que es esta guerra y de los problemas, ¿no?, que nos está trayendo a todos, también puede suponer una fuente de oportunidades para España. ¿Por qué? Pues porque
en generación de energías renovables, España tiene condiciones naturales para ser un importante proveedor, siempre y cuando haya conexiones eléctricas. Tenemos una capacidad instalada de regasificación para poder traer gas líquido, no solo de Estados Unidos, sino de otros productores importantes como Qatar, que otros países europeos no la tienen todavía. El problema es que luego eso, ¿cómo lo envías, ¿no? a otros países, ¿no? O sea que sí hay oportunidades que también surgen de la crisis, ¿no? Y España está bien posicionada para aprovechar esas oportunidades, pero como decía Manuel, dentro de una Europa unida. Es decir, no nos podemos olvidar que, ya lo comentaba antes, Alemania es nuestro segundo cliente en exportaciones. Si Alemania va mal, nuestras exportaciones van mal. A propósito de España, mirando desde Alemania, hay dos cosas que me gustaría añadir. Una es la enorme capacidad fotovoltaica que tiene España. El alemán no solamente aprecia a España por el sol de las playas y las islas, sino también lo aprecia por la enorme capacidad de generación de energía fotovoltaica a precios ya absolutamente no necesitados de subvenciones, cosa que hace 20 años nadie se lo podía creer. Pero los últimos avances tecnológicos en células fotovoltaicas hacen esto posible y ya hay grandes granjas de fotovoltaicas españolas que están produciendo a una energía a precios absolutamente no de mercado, sino por debajo. Bueno, entonces nosotros aquí desde la Cámara Alemana promocionamos una especie de alianza entre España y Alemania para potenciar el enorme potencial que todavía hay. La energía fotovoltaica europea ha sufrido muchísimo, la española y la alemana en particular, porque eran líderes en Europa por el desbarajuste de precios de la competencia asiática de los últimos 10 años. Ha desaparecido buena parte de la industria fotovoltaica española y alemana, pero sigue habiendo tecnología buena y sigue habiendo, digamos, posibilidades. Para concretarlo, por ejemplo, en Sevilla, en 2021, se ha empezado con un proyecto maravilloso que se llama Greenland, es una factoría con 5 gigavatios de producción, ¿no?, fotovoltaica. Esto es algo insólito para Europa. Y la tecnología es última generación y todavía no copiada por competidores asiáticos. Y ahí es muy importante que Europa, y ahí recojo el guante, Manuel, que tenga una política, digamos, que favorezca esta energía que es renovable, que es barata y que tecnológicamente somos muy buenos. Pero tenemos que crear economías de escala, tienen que ser grandes instalaciones, no podemos volver a las particularidades pequeñas. Este proyecto común en Sevilla, por ejemplo, que es uno de los que habrá, pues es una buena muestra de ello. Lo segundo que quería comentar en cuanto a España, el hidrógeno, tanto hemos hablado de él. España, con una energía muy barata, verde, tipo fotovoltaica o eólica, pero fotovoltaica en particular, pues sería perfectamente, digamos, podría ser un jugador de primera como proveedor de hidrógeno verde. Yo cuando veo que Alemania está buscando alianzas en países árabes y tal, nada contra ellos, pero parece ser que no aprendemos que Europa, digamos que los caminos tienen que ser cortos. En Europa tenemos caminos más cortos, tenemos cierta estabilidad política y social, y apostar en países lejanos con grandes rutas logísticas y siempre con la duda, y si el riesgo político no lo hemos podido catar bien, ¿qué pasa entonces? Hay una experiencia ahora. Hay más de una experiencia. Me acuerdo de la iniciativa hace 10-15 años, tú lo conoces, la Desertec famosa. Alemania estaba loca, quería invertir miles de millones en Desertec, placas fotovoltaicas en el Sáhara. Ya no se ha hablado de esto, porque vino la primavera de Argelia y tal, y dijeron, pues quizás no sea el mejor momento de invertir. Entonces, yo abogo por una reindustrialización fotovoltaica y eólica europea, que tenemos tecnología, tenemos viento, tenemos sol y tenemos dentro del marco europeo cierta seguridad política y social, y creo que eso es lo que habría que hacer. Lo que tenemos poco es industria fotovoltaica. Es decir, tenemos la tecnología,
pero hay que fabricar los paneles y hay que fabricar chips y hay que fabricar componentes para eso. Y ahí la competencia china es enorme, es decir, son los que se han quedado con el grueso de la producción mundial, de lo que es la infraestructura física, ¿no? de paneles para... Sin embargo, respecto al hidrógeno, parece que hay alguna iniciativa en estos momentos en España. A mí me gustaría añadir, coincido con los comentarios que han hecho nuestros contertulios, pero me gustaría añadir algo que creo que es importante y que refleja el potencial que tiene España, no solo como generador de energía renovable, tanto eólico como fotovoltaico, sino como acumulador de esa energía. Me voy a explicar. El problema de las energías renovables es que no se pueden almacenar. Son energías que hay que consumir en el momento en que se producen. No hay baterías, por decirlo así, para acumular esa energía. No hay baterías en el sentido convencional del término, pero existen baterías naturales magníficas donde España tiene un enorme potencial. Son las centrales hidroeléctricas reversibles. Son centrales que cuando se produce energía fotovoltaica o energía eólica pueden bombear con ese exceso de energía a un embalse superior y cuando se demanda lo que hacen es invertir el proceso y lo proporcionan al sistema. Eso reduciría sustancialmente nuestra dependencia del gas, que conceptualmente fue elegido como mecanismo regulador de los picos de demanda. Es evidente que una central hidroeléctrica reversible tarda algunos años en construirse, pero hemos sido muy miopes a la hora de definir nuestra política energética, porque no hemos desarrollado estas inversiones estratégicas. Entonces, creo que en este momento habría que revisar las centrales hidroeléctricas reversibles, el hidrógeno también es una batería, una especie de batería. Una especie de batería. Lo que pasa es que es menos eficiente que una central hidráulica, que tiene un rendimiento de alrededor del 80%, es decir, solamente desperdiciamos el 20% de energía. Pero estos mecanismos de almacenamiento de la energía y de puesta a disposición del público de la energía renovable, de la energía fotovoltaica o eólica, en cualquier momento del día, a cualquier hora, a través de estos mecanismos, es fundamental y debería ser un objetivo estratégico estudiar, profundizar en las diferentes opciones que tenemos disponibles y poner en marcha las inversiones que sean necesarias. Bien. Vamos ahora a volver un poco al plano general. Y quisiera preguntarles, en estos momentos, en el contexto en el que estamos y que creo que en todas sus intervenciones han descrito muy bien, si en estos momentos empieza a existir en el empresariado la percepción de que la globalización puede fragmentarse, es decir, que los espacios de competición que hasta el momento se han desarrollado en los últimos 30 años, que en algunos momentos podrían suscitar la perspectiva de espacios ilimitados, entran en una fase de fragmentación. Un mundo dividido en regiones económicas, digamos, tensas y hasta cierto punto separadas. Esto no es nuevo, viene de antes. Con lo cual, la invasión de Ucrania por Rusia, en todo caso, lo que hace es agravar, potenciar, ¿no? Pero ya desde antes se venía apreciando, antes de la pandemia incluso, se venía apreciando tendencias hacia eso. No nos podemos olvidar de la guerra comercial Estados Unidos-China. Esa guerra comercial, con la imposición de aranceles, etcétera, etcétera, lo que hace es que muchas empresas reconsideren sus políticas de abastecimiento, las cadenas globales de valor, y ya se empieza a hablar, antes de la pandemia, de relocalización. No nos podemos olvidar que a nivel internacional hay muchos países que empiezan a poner restricciones a las importaciones, no arancelarias, porque eso está regulado y hay acuerdos, compromisos internacionales en el marco de la Organización Mundial del Comercio, sino barreras no arancelarias. Trabas burocráticas, requisitos de calidad, de normas de origen, etcétera, etcétera. Ahí las negociaciones multilaterales para alcanzar nuevos acuerdos
a nivel mundial para facilitar el comercio de bienes y de servicios llevan estancadas ni se sabe cuántos años. Sí ha habido avances y se han firmado acuerdos, pero entre bloques, no a nivel mundial. Es decir, ya estábamos asistiendo a un fenómeno de desglobalización o relocalización. La pandemia lo ha acelerado y ahora con la crisis de Ucrania, pues también, más. Coincido con esa apreciación. Creo que debemos transmitir a la opinión pública el mensaje de que el orden geoestratégico del mundo ha cambiado de forma inevitable. Y como consecuencia esta política de libre comercio que nos permitía no tener capacidades estratégicas instaladas en Europa, porque podíamos disponer de chips baratos que venían de Taiwán o que venían de Corea del Sur y otros productos de otro tipo, energéticos o tecnológicos, que venían de otros países, pues es evidente que esta situación no se va a prolongar en el tiempo. Europa tendrá que definir prioridades geoestratégicas para defender su industria. Evidentemente no tenemos que producirlo todo, pero lo que no podemos hacer es no ser capaces de producir elementos clave de nuestra cadena de valor en Europa. Tenemos que tener una cierta capacidad regulativa. Y yo creo que esto es lo que vamos a ver en los próximos meses y años. Ese cambio de intereses, de estrategias, tanto de empresas como de estados, y un cierto reequilibrio de las prioridades estratégicas para que no se produzcan estas situaciones tan desafortunadas que hemos estado viendo durante los 2 últimos años y medio. El orden mundial ha cambiado. Sí. Para Alemania, que es una gran potencia exportadora, ¿cómo se percibe? Pues en la misma línea que acaban de señalar mis contertulios, yo diría que Alemania, por la larga tradición que tiene con temas de medio ambiente y CO2 y tal, igual que somos sumamente quisquillosos, sensibilizados con el tema, en esta línea el peligro que el CO2 se intente evitar, ahorrar, disminuir en Europa con emisiones, en particular en Alemania, con una legislación muy estricta, con unos costes de CO2 importantes que impactan ya en las empresas por los derechos que hay que comprar, pues no queremos que se deslocalice potencial industrial a otros países que no tienen estas taras de CO2, digamos, de medioambientales. ¿Qué pasa? Que si en cualquier país tercero de Asia se produce el mismo producto o un producto similar con un coste medioambiental mucho mayor, en Alemania, bueno, dejamos de producir CO2 en Europa y lo producimos en otro país. Entonces, y perdemos masa industrial. Eso no puede ser. Entonces, tenemos que intentar tener esto muy presente. El CO2, si lo cargamos a nuestras industrias, pues no podemos permitir que los otros tengan competencias reales. Lo segundo son los costes de logística en la misma línea. Los costes medioambientales también de la logística. Ya no es el coste de los contenedores que se han multiplicado por X desde el COVID, desde la pandemia, con la recuperación, sino son los enormes costes medioambientales que supone que los contenedores vengan de Asia a Europa. Esto no se había tenido en cuenta antes. Sí, el coste económico, cuánto cuesta un contenedor de ahí para acá, pero que esto significa también un impacto en el medio ambiente no se había tenido en cuenta. Alemania esto lo tiene ahora más consciente que antes. Es decir, vamos a intentar hacer nearshoring, que se dice la palabra inglesa, vamos a intentar tener nuestros proveedores más cerca para evitar que la masa industrial se vaya a países con impacto CO2 mayores, evitando que sea aquí, pero realmente el globo terráqueo no lo agradece. En segundo lugar, evitar problemas logísticos importantes, más allá ya de los peligros, digamos, de riesgos políticos que puede haber de ruptura de cadena de suministro transnacionales. Al empezar el coloquio, el señor Pérez Sala nos señalaba que el orden de las preocupaciones será dinámico en los próximos tiempos. Ahora está la energía, pueden venir dentro de un tiempo, pues a medida si la inflación se consolida, no logra controlarse, pues el precio, los costes salariales pueden ser el centro del debate en los próximos meses. Pero hay un aspecto del que se habla menos que la energía en estos momentos,
pero que aparece ya citado en todas las evaluaciones del momento, que se refiere ya no exclusivamente a las materias primas en un sentido genérico, sino a problemas en la alimentación. Es decir, que algunas de las repercusiones de la guerra, sobre todo en la producción de cereales, pueda tener efectos devastadores en algunas partes del mundo, con la consiguiente, digamos, repercusión en el orden político internacional. Quisiera preguntarles sobre esto, y en este contexto, teniendo en cuenta una constante histórica, que es cuando Europa ha tenido momentos de convulsión, Latinoamérica siempre ha respirado, es una constante que ya se produjo en el siglo XX. Un poco Latinoamérica, ¿qué papel le asigna a Latinoamérica en estos momentos? Yo creo que, como bien señalabas, la situación bélica en Ucrania nos va a privar de forma permanente durante los próximos meses de determinadas materias primas o productos agrícolas esenciales. Pero el reequilibrio de los suministradores de estas materias primas no se puede establecer en poco tiempo. Y como consecuencia habrá que establecer acuerdos a medio o largo plazo para sustituir a determinados proveedores mientras, como deseamos todos, se reconstruye esa economía que está siendo en este momento destruida. Yo creo que países como Argentina o Brasil juegan un papel importante en este nuevo reequilibrio mundial. Pero tenemos que ser conscientes de que la situación no se va a producir en el corto plazo porque es difícil ajustar capacidades, producciones, transportes en la situación actual a las nuevas necesidades que tiene el corte de suministro. Pero es evidente que si no queremos que esta situación inflacionaria se perpetúe en el tiempo, tenemos muy rápidamente que establecer estas nuevas relaciones comerciales y América Latina es un elemento clave. Sí, añadiendo un poco, o complementando, ¿no?, lo que decía Manuel, no podemos olvidarnos que Latinoamérica, que en España, ¿no?, se percibe, y la opinión pública, todo el mundo cree que es muy importante y que para la internacionalización de la economía española, en realidad es bastante menos de lo que parece. El porcentaje de las exportaciones españolas que van a Latinoamérica es menor que el que va a África. Y esto desde hace poco tiempo. Es cierto que la inversión española en Latinoamérica es enorme, ¿no? Estamos hablando de cerca de el stock de inversión de cerca de 150.000 millones. Es muy importante. También es cierto que va a ser necesario que Latinoamérica nos provea de materias primas, de productos alimenticios, pues porque no hay otros sitios, ¿no?, en el mundo para poderlo hacer. Y para eso es necesario repensar o fortalecer las relaciones económicas. Hay acuerdos, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio que está negociando la Unión Europea con Mercosur, que lleva en negociación desde finales de los años 90 y todavía no entró en vigor. Creo que Francia tiene alguna objeción. Parece que Francia y algún otro país. Pero bueno, 30 años para negociar eso. Y da la casualidad de que en Mercosur está Brasil y en Mercosur está Argentina, que son dos importantísimos productores, desde luego de productos alimenticios, pero también de otro tipo de materias primas. De todas maneras, el tema no es tan sencillo, ¿no? Porque eso también requiere inversión para poder aumentar la producción. El entorno de negocios no es el más business friendly que hay ahora mismo en el mundo, y hay muchos países en Latinoamérica, en fin, que todos sabemos cuáles son, que no parece que sean muy proclives, ¿no?, o muy defensores, ¿no?, de la actividad privada y de la inversión privada, especialmente española. Entonces, todo eso hay que conjugarlo, ¿no? Pero lo que está claro es que va a tener que jugar un papel muy importante en los próximos años en el suministro de bienes alimenticios y de materias primas. Y para algunos países
no españoles, ¿no? Pero Egipto, por ejemplo, importa el 80% del cereal que consume. La primavera árabe surge, entre otras razones, por una subida muy importante de los precios alimenticios. Y ahora resulta que volvemos a tener otra primavera árabe, porque se ha encarecido el precio del pan en muchos de estos países, que son además productores importantes de gas, de petróleo, en fin, esperemos que no ocurra, ¿no? Pero Pues, es un riesgo. esperemos que no ocurra, dice Antonio, es que ya está ocurriendo, es decir, los precios han subido muchísimo, el maíz, trigo y pipas de girasol, que son los países de la zona norte del Sahel, y Egipto incluido, y Túnez y tal, importan y los subvencionan fuertemente. El pan egipcio está subvencionado por el Estado. Entonces yo creo haber leído que ha subido un 50% el coste del trigo para estos países. Ahí hay, si no me equivoco, 400, 500 millones de personas que viven ahí que están siendo impactados por la falta de exportaciones adecuadas de Rusia y de Ucrania en particular, que son los grandes productores de maíz, pipas de girasol y también de trigo. Alemania ha decidido hace muy poco de aumentar sustancialmente sus fondos para ayudar a estos países para comprar en un escenario pues, de muchísimo mayor coste. Yo creo que habría que invitar a las instituciones públicas europeas, a Europa, de si ya se reúne mucho dinero para ayudar militarmente y socialmente a Ucrania, cientos de millones de euros que van a esto, pues habría que hacer lo mismo para digamos, amortiguar un poco el impacto enorme que está teniendo esta guerra en los países de Norte de África. Decía el otro día un director de la FAO que el efecto de las revueltas de la primera primavera árabe a causa de la subida de los cereales en buena parte, podía ser, la inmigración que se dio como fruto de esto, podía ser un picnic en un parque comparado con las olas de inmigración que nos llegarían si esto peta, digamos, si el sistema, digamos, de solidaridad internacional no consigue frenar el alza de precios en la zona norte de África, donde la buena parte de la población vive de precios subvencionados por los estados. Así que una llamada a Europa de mirar hacia el sur y ver la solidaridad ucraniana fantástica, la que hemos demostrado entre todos los europeos, yo creo que nadie lo negaría, pero yo creo que deberíamos mirar un poquito más allá y ser solidarios también ahí donde también está impactando muy fuertemente. Muy bien, llevamos casi una hora de coloquio. Creo que verdaderamente para mí ha sido muy interesante y creo que para todas las personas que nos estén siguiendo también, a la medida que hemos podido en estos 60 minutos, pues tocar muchos temas y sobre todo interrelacionarlos, que me parece que en estos momentos es lo más interesante y también lo más conveniente. Pero hay también reservado un espacio para preguntas y quisiéramos empezar. El público, si no, tenemos también en online, así que alguien en el público, mira. Sí, muchas gracias. Soy José Gasset. Yo colaboro también con el Club de Exportadores en temas de un grupo de trabajo que tenemos de energía y cambio climático. Y muy interesante, la verdad, el debate. A mí sí me gustaría preguntar, desde su punto de vista, de los contertulios, todo este tema de la soberanía estratégica, la autonomía que exige la situación en Europa, de alguna forma reabre un poco también el debate nuclear, ¿no? Creo yo que es una fuente de energía muy relevante, para algunos países esencial, como es el caso de Francia, pero también en España es más o menos el 20% de la producción de energía eléctrica, y por lo tanto creo que se está abriendo un debate, que la propia Comisión ha abierto el debate de la famosa taxonomía, incluir la energía nuclear y el gas en esa naturaleza, en esa clasificación. Y por lo tanto,
Claro, por ejemplo, el caso de Alemania es bastante significativo porque ha hecho una apuesta clara de reducir, ¿no?, su producción nuclear bastante relevante. Entonces, todo este debate, ¿cómo lo ven? Pues si me permitís, adelante. yo creo que las circunstancias han cambiado tanto, porque una guerra lo cambia todo, que deberíamos hacer un replanteamiento de nuestra política energética. Alemania, España. De hecho, este replanteamiento se está observando ya en Estados Unidos, donde los verdes norteamericanos están proponiendo el incremento de la contribución de la energía nuclear al sistema, porque dicen que prefieren una central nuclear a las emisiones de CO2 alternativas que origina no recurrir a la central nuclear. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos claro que necesitamos una energía accesible y que necesitamos además una energía responsable. Entonces, entre estos dos elementos, tener una energía accesible a un precio razonable y ser responsables en la utilización de esa fuente energética, al mismo tiempo que reducimos las emisiones de CO2, hay que plantear el nuevo debate para el nuevo equilibrio energético. Totalmente de acuerdo. Ante esto se viene ya planteando desde antes de la invasión de Ucrania. Y luego, además, en economía, pues hay una cosa que es absolutamente válida, ¿no? Cuando hay circunstancias excepcionales, hay que buscar soluciones excepcionales. Y eso significa que habrá que replantearse. O sea, la descarbonización es importantísima, esencial. Todos estamos de acuerdo, que no tenemos más remedio que ir a eso. Lo que sí hay que replantearse es cómo, cuándo, con qué carencias, qué costes va a tener, qué efectos, y habrá que replantearse el tema de la energía nuclear. Sin embargo, en Alemania... Bueno, en Alemania son ironías del destino. El nuevo gobierno en el que ha entrado en coalición los verdes, que fueron los grandes, digamos, enemigos de la energía nuclear, muchas luchas sociales sobre ello, pues a ellos les va a tocar lidiar con esta cuestión. Alemania ahora mismo, el pool energético, un 13% es el energía nuclear. Creo que era este año que las últimas pocas centrales iban a desenchufarse. Está discutiéndose, hay personas muy serias que están diciendo no nos podemos permitir eso. Y el mismo gobierno está dando señales que hay que replantearse. En una situación extraordinaria, cosas extraordinarias, ¿no? Así que no sé si a largo plazo la energía nuclear va a tener, digamos, el aval europeo o alemán, pero a bote pronto, para salir de esta situación, creo que sería raro que Alemania desenchufara este 13% que en este momento está necesitando. Además es una energía, como sabemos todos, estable. Es decir, no depende ni de la luz del día, ni de que sople el viento, ni de que el gas nos venga suministrado o no nos venga suministrado. Está allí y hay muchos productores de uranio en el mundo. Rusia es uno de los principales. Alemania recibe uranio también de Rusia, pero es fácilmente sustituible por otros países. España es un gran productor de uranio. Hay más preguntas del... Tenemos una pregunta online y si quieres con la otra terminamos. María Antonia. Sí, tengo aquí una pregunta hecha de Álvaro. Nos dice, el CEO de Cepsa en una reciente entrevista ve en el hidrógeno verde una ocasión de oro, no solo para la empresa que dirige, sino también para España. ¿Cómo lo veis? ¿Es de verdad una oportunidad real para la reindustrialización de España? ¿Veis sinergia entre el sur productor, o sea, España, y el norte consumidor, con Alemania a la cabeza? Yo querría hacer una apreciación personal, insisto, personal, porque estos temas todavía no están bien documentados, pero por la información que tengo, el hidrógeno es una enorme oportunidad, pero es caro. Es caro de producir como elemento que podamos introducir en nuestro sistema energético. Y nos ha pasado ya en otras ocasiones, por ejemplo, con la energía fotovoltaica. Ser los primeros que apostamos por una tecnología que necesita de unas escalas, de unas economías de escala y que hoy por hoy es cara,
pues es algo que deberíamos plantearnos no a nivel nacional, sino a nivel europeo. Yo creo que la estrategia del hidrógeno debería ser una estrategia europea. Hoy, como combustible, comparado con los hidrocarburos, pues le diría que es 2 veces o 2 veces y media más caro. Sin embargo, en Alemania se está trabajando activamente para Sí. el desarrollo tecnológico, es decir, para encontrar la viabilidad de este vector. Creo que lo ha apuntado muy bien, Manuel. El tema es tecnológico hoy por hoy. Hoy por hoy el hidrógeno es caro, es muy ineficiente a la hora de producirse, se pierde muchísima energía en el camino, pero tanto en cuanto bajen los costes de producción de la energía que produce el hidrógeno, estamos hablando de fotovoltaicas a 2-3 céntimos, pues estamos por el buen camino. Y luego hay grandes posibilidades tecnológicas. Es decir, no hemos apostado demasiado tiempo en esta tecnología. Yo creo que Europa puede hacer una apuesta fuerte por esta tecnología para que cuanto antes este enorme diferencial que señalaba Manuel pues se vaya bajando. Y es verdad que es una energía segura y es una energía local. La podemos producir aquí y bueno, tiene estas ventajas políticas y de seguridad a largo plazo lo tiene, pero efectivamente el coste hoy por hoy todavía es muy alto. Pero ahí habría que poner, hay una estrategia europea del hidrógeno, española, alemana, en fin, todos estamos muy implicados, pues todo lo que se puede hacer ahí va en buen camino. También Alemania y España tienen ahí colaboraciones interesantes. Creo que... Una última pregunta del público. Hola, soy Javier López Bartolomé. En primer lugar, ha sido muy interesante y absolutamente... yo estoy muy contento de estar aquí, de escuchar y de ver toda la cantidad de temas que hemos puesto en la mesa. Yo haría un par de preguntas. Está claro que estamos en una situación un poco especial, donde se están tomando decisiones que son una mezcla política, ideológica y económica. Yo creo que una de las ventajas que ha tenido, yo no hablo de la globalización como tal, ha sido la economía libre de mercado, donde hay una oferta y una demanda, y donde yo creo que en este momento, independientemente del precio que tengan las cosas, hay suministro abundante disponible de petróleo, de gas, incluso de otras tecnologías para generar. Entonces la pregunta es, ¿no deberíamos volver a un modelo donde en lugar de teledirigir cómo funcionan las cosas, ya sabemos que en muchos estados en el pasado ha fracasado, dejar un poco de libertad a la gente, a las empresas, a los países, para que empiecen otra vez a decidir con un poco más de espacio para solucionar el problema? Y yo doy un ejemplo. El otro día leía que, por ejemplo, hablamos de problemas con cosechas, con alimentación, con cereales, pero decían que el 5% del terreno cultivable en España es de barbecho. Y es de barbecho porque alguien regula que hay que tener un 5% de territorio en barbecho en algún sitio de alguna manera. Entonces, ese tipo de limitaciones quizá no sean un freno a solucionar este tipo de problemas. Yo no digo inmediatamente, sino en un proceso para ir también en esta dirección. Entonces, para mí el libre mercado puede ser una solución a los temas que estamos planteando también. Sí, indudablemente el mercado tiene una función básica, que es fijar precios. La demanda y la oferta se reúnen en el mercado y determinan el precio. Que el precio es muy alto, pues habrá empresas, siempre y cuando haya empresas privadas, que es otro elemento esencial, que invertirán, pues porque verán oportunidades, ¿no? Si los precios bajan mucho, pues habrá empresas que dejen de producir eso para reconvertirse a otros sectores, ¿no? Con lo cual, hay 3 elementos esenciales. Para que los precios indiquen qué es lo que hace falta, tiene que haber libertad de funcionamiento de los mercados. Y tiene que haber libertad y facilidades para que se creen empresas y las empresas puedan funcionar. Porque si no hay empresas, no funciona tampoco el sistema. Y efectivamente estamos ante un exceso de regulación en muchos mercados, en muchos países, que lo que está es limitando las bondades que tiene el sistema. ¿Hay que suprimir totalmente la regulación? No.
pero sí hay que reducirla, simplificarla y hacer que sea más fácil que la oferta y la demanda, que las empresas puedan participar, que las empresas puedan recibir esas señales que está enviando el mercado para orientar los recursos, los capitales, la producción hacia aquello que demandan los mercados. Coincido con el planteamiento de Antonio. Yo querría dar una visión coincidente, pero de alguna manera diferente. La regulación es un coste en el mercado. De la misma manera que es un coste la energía, la regulación supone para las empresas un coste. Encarece el precio de compra de todos los elementos que forman parte de la cadena de valor. Y de la misma manera que queremos hacer empresas con un consumo energético más eficiente, pedimos empresas con una regulación, o mejor dicho, estados con una regulación más eficiente. Que se revisen las regulaciones para que cumplan su propósito, como decía Antonio, pero no supongan una barrera que encarezca, que incremente el coste de los medios de producción que son necesarios. Pongo un ejemplo. En la construcción de los 200 kilómetros de gasoducto que habría que construir entre Cataluña y la provincia francesa en la que se produce la conexión, pues hay 1 año y medio de autorizaciones administrativas, de informes medioambientales. ¿No seremos capaces de reducir eso a 3 meses dando garantías suficientes para que el proyecto se haga adecuadamente? Eso es un coste. Es decir, ese conjunto de medidas regulatorias son un coste enorme que impiden ganar tiempo en un proceso de integración de la red gasística europea que es esencial en este momento. Bueno, coincido con vosotros. El tema de las regulaciones excesivas que suponen un coste en dinero y en tiempo, pues en tiempos de crisis, digamos, empieza también a entrar en crisis. El tema que ahora mismo hemos hecho referencia, el de barbecho en la Unión Europea, que es la Comisión Europea, que es el origen de estas regulaciones de barbecho por motivos medioambientales, para cuidar el campo mejor y que no sea todo, digamos, aprovechado para la agricultura, pues ha dado marcha atrás. En España, la regulación de barbecho y en Alemania en concreto, son los 2 países que sigo, pues se han caído. Este año, por la falta de cereales que se prevé, por la ausencia adecuada de Rusia y Ucrania, pues lo tenemos, volvemos a poder plantar, un poco tarde, pero se va a poder plantar. Yo creo que esto lo mismo pasará con temas de tuberías. En Alemania ahora están discutiendo los permisos para las eólicas, para las torres eólicas. Entonces se va a reducir muchísimo el plazo. Lo que antes tardaba 1 año, pues van a forzar que las regulaciones sean más rápidas. Y yo creo que en buena parte de la situación en la que nos estamos adentrando ahora, en la que estamos inmersos, significará que estos procedimientos, la administración pública, que es la que es responsable, va a ponerse las pilas también por las necesidades tan urgentes que se plantean. Así que es una oportunidad también para que la función pública pues sea más expedita y menos costosa para la economía. Muy bien, pues creo que llegamos al final del coloquio. Creo sinceramente que ha sido una conversación muy interesante, en la que se han podido cruzar datos muy valiosos sobre la situación en un momento que los empresarios, pero no exclusivamente los empresarios, los ciudadanos en general, tienen necesidad de información rigurosa y sobre todo la necesidad de cruzar datos e intentar componer una cierta fotografía de la situación, porque sin fotografías de la situación hoy es imposible orientarse. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que han acudido a la Cámara de Comercio para seguir el debate y los que lo han seguido a través de Internet. Muchas gracias.